me conturba, y es, sin lugar a dudas, la percepción de libertad que como sociedad se tiene probablemente en una de las sociedades más dictatoriales y más castigadora, no solamente respecto a la libertad, sino respecto a las libertades con diferencia más esenciales, que es a la del pensamiento crítico. Claro, después cuando uno se pega un repaso, un paseo por las redes, termina comprendiendo algo crucial y peligrosísimo a nivel cognitivo, y es en qué clase de cosa se ha convertido este constructo de libertad, que resulta que no pasa por el hecho de tener unos parámetros mínimamente asertivos donde podamos trazar una equidistancia entre el respeto al otro y el respeto a mí, sino por una puja obscena, no solamente infantil, sino matadora de la realidad, donde aseveramos a fuerza de llanto y de colectivos ofendidos nuestro derecho a, como digo, a aniquilar al otro. Para mí hay un ítem que marca un punto, como digo, clave en todo esto. Cuando yo estudiaba psicología, empezó a emerger, ¿no? Estaba en pleno auge este asunto de la psicología con enfoque de violencia de género, de psicología con enfoque feminista, y yo creo que este ítem tiene un pacto con toda esta debacle, no me gusta utilizar insultos, pero de subnormalidad adquirida en la que hemos caído como por tobogán a partir de esto, porque hasta donde uno puede apelar al sentido común, el trabajo de un psicólogo ya no solamente, como a mí me gusta verlo, es recoger este legado que en su día ya dejó la filosofía respecto al hecho de hacernos preguntas esenciales que nos tornen más conscientes, sino además, sobre todo, tiene, digamos que la capacidad y el propósito de defender, como digo, las maneras sanas de pensamiento, distinguiéndolo, separándolo de lo que son pues, utilizaciones malsanas, perversas, manipuladoras, que finalmente, como digo, buscan el bienestar individual a costa de sacrificar y subyugar lo ajeno, lo que en términos psicológicos se denomina patología. Bueno, pues como digo, cuando yo estudiaba psicología estaba en pleno auge. A lo que me refiero es a que esto cotizaba mucho, esto te hacía ver como una persona muy, bueno, muy moderna, ¿no? Esto de tener una formación psicológica con un enfoque en una ideología de género o una ideología feminista. Y a poco que uno lo piense, esta es la primera, así en unos términos más recientes, esta es la primera patada mortal a la psicología en la boca. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque ser psicóloga con una visión de ideología de género, y esto hay que decírselo a la ministra que es psicóloga y yo no sé, o con una formación feminista, que además veo a muchas psicólogas que se anuncian bajo estos términos, es exactamente lo mismo que convertirte en psicólogo con ideología del Atlético del Madrid o del Fútbol Club Barcelona. Una ideología tiene como fin dejar morir, clausurar el pensamiento, porque su fin en sí mismo es solamente uno, que es el de llegar a demostrar a la fuerza, precisamente contra el método científico, las creencias previas que queremos demostrar. Esto fue tomando auge.
Y como digo, yo asistía realmente aberrada a estas personas que continuamente hacían un análisis de la violencia ocurrida, por ejemplo, en entornos en los que yo trabajo, como las parejas, la terapia de pareja, haciendo continuamente sesgos desde ideologías. Por otro lado, hay que dejar bien claro que para analizar como experto la violencia, en absoluto tienes que tener un sesgo, pero aparte, cualquier persona experta en conflictos y en violencia es la mejor persona capacitada, podríamos decir, de una manera más objetiva, analizando la dinámica que origina los distintos tipos de violencia, que esta es otra cuestión que se deja de lado. Entonces, esto progresivamente ha ido dando lugar a que cuando tú trabajas como profesional, encuentras a señoras, a señoritas, a mujeres dentro de una familia que esperan un trato beneficiario, partidista, en donde tú dejes de funcionar como un experto en psicología y como un experto en relaciones y te conviertas en un abogado, defensor, a ultranza, veas lo que veas y que, llegado el caso, se te despida, por así decir. No precisamente por ser un mal psicólogo, sino por ser un buen experto. Y esto, a poco que lo miremos, nos somete a una sociedad que ya está, como digo, privilegiando la enfermedad y donde el papel del psicólogo se deja de buscar como una mano experta que me ayude a tomar conciencia de aquellas cosas que necesito descubrir sobre mí para trabajar, como convertir al psicólogo en una prostituta de la injusticia en nombre del rol de experto. Bueno, pues hace un tiempo, como digo, en algunos lugares tratar de hablar de violencia ya se tornó un asunto no solamente estúpido, sino desquiciante. Ahora, ¿qué podemos decir en torno a las terapias de afirmación? Que es darle la vuelta, justamente, pero ya con absoluto descaro y sin respeto no solamente a la verdad y al conocimiento, a la biología o a los genes, sino con la soberbia de la enfermedad, buscar un psicólogo para solicitarle que te afirme, que en definitiva pues es lo mismo que podría hacerte un borracho, buscarle para que le afirmes y le defiendas de cara al mundo, convirtiendo el papel de los psicólogos en abogados de la enfermedad. Pues este es el mundo que nos ha quedado y este es el lugar y el papel que nos están dejando a los psicólogos, un mundo, por un lado, plagado de